Nos conectamos, Camino Nuevo, muy buenas tardes, este sabadito muy caluroso por acá en la ciudad de Houston, Texas. Queremos saludarles, agradecerles por todos sus comentarios, todo lo que están conectándose, muchísimas gracias. Vamos a tocar hoy un tema muy importante en cuanto a lo que es la naturaleza nueva, la nueva naturaleza. Todo el asunto de nuestra vida está basado en una naturaleza. La naturaleza que Dios inició con el ser humano era una naturaleza con divinidad, o sea, estaba siempre el ser humano conectado a la divinidad de Dios, o sea, como creación de Dios, el ser humano tenía un privilegio enorme al estar siendo considerado parte de las cosas del reino de Dios, de su justicia. Y el ser humano fue capacitado en todo y con todo directo de Dios. ¿Para qué? Para ejercer un dominio y un gobierno en la tierra. Es muy difícil que cualquier ser humano pueda controlar los asuntos de la tierra con su sabiduría humana. Esto es solamente una muestra de que nosotros no podemos guiar este mundo que Dios le encargó a Adán. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad en sí mismo de poder promover y gobernar y hacer las cosas que le corresponden, que Dios le ordenó. Entonces, caminamos en la vida con muchos trastornos, sufrimos y a veces no le encontramos, como decimos, hay un dicho que dice, no le encontramos la cuadratura al círculo, ¿no? ¿Por qué? Definitivamente se nos ha robado mucha información, se nos ha pues plagiado en el entendimiento, gobernando nuestra vida con mentiras. Y muchas de las personas, como, bueno, todos, yo también en un tiempo andaba buscando de Dios y andábamos metidos por aquí, por allá, oíamos todo tipo de doctrinas y pues uno dice, ¿cuál será la buena? ¿Cuál será la buena? ¿En cuál me meteré? Y empieza uno a probar de todo. Y a veces nos metemos en lugares equivocados y nos hundimos más. ¿Por qué? Hay un ejemplo de una experiencia que tuvimos, mi esposa y yo allá en México. Era una muchacha que llegó a pues a pedir ayuda porque estaba con situaciones un poquito descontroladas. Es más, ella ni pidió ayuda, el que pidió ayuda fue el novio. Dice, mire, tiene estos comportamientos y bueno, la cuestión es de que esta muchacha, cuando fuimos a verla y empezamos a platicar con ella, empezó con comportamientos extraños y al final de cuentas, esta niña fue, como que se desmayó y empezó una entidad ahí dentro de ella a hablar. Era una mujer muy bonita, muy jovencita y empezó a hablar una voz cavernosa, espantosa. Fue la primera vez que escuchamos realmente cómo hay un control demoníaco en las personas que abren puertas sin saberlo. Esa niña, no sabíamos, pero andaba ejerciendo la brujería, pero aparte de eso, esa entidad demoníaca que la controlaba, hizo el comentario muy pues extraño para mí. Dice, le decíamos, es que esta muchacha pertenece ya a Jesucristo porque ya aceptó al Señor. Y dice, mentira, dice, me pertenece a mí. Porque dice, y dijo muy feo, dice, esta perra me fue entregada en una sesión de hipnotismo. Muchas personas, sin saberlo, se exponen poniéndose en manos de seres humanos de toda índole, ¿sí? Llámese religiosa, llámese profesional, llámese, no sé, tantas hasta terapias uno anda buscando, porque uno no está bien dentro, está uno intranquilo, tiene uno situaciones muy duras que nos están gobernando y que está uno en tinieblas.
Entonces esta niña lo que hizo fue abrir una puerta por meterse en donde no le mandaban, fue a que la hipnotizaran, según ella, para sacar la historia de su vida y que no sé qué tanto rollo, pero ya hemos hablado muchas veces en estas pláticas que usted y yo no podemos confiar nuestra vida en manos de un ser humano. Hay un versículo en Jeremías, el Señor Jesús dice, maldito, fíjese esto, maldito y maldita, o sea, la persona que pone su confianza en el hombre, que confía en el hombre, dice, y pone su confianza en brazo de carne, o sea, dejamos a Dios para creer que un tipo o una mujer o X persona tiene la solución para mi problema. Usted y yo, el problema que cargamos es espiritual. No hay quien pueda accesar a esa área del espíritu suyo. ¿Por qué? Porque el espíritu es creación de Dios, es competencia de Dios, porque es Él el que sopló, nos dice Génesis, usted lo puede leer cuando está formando el Señor a Adán. Dice que el Señor formó al hombre de la tierra y sopló aliento de vida en él. Cuando hablamos de aliento se llama neuma o espíritu o es como algo que da vida y eso proviene de Dios. Entonces, usted y yo, al vivir engañados con una X religión que gobierna un tipo que no es Dios porque Él no nos hizo, no nos formó, y llámese cualquiera de ellos, la gente inocentemente está tratando de seguir a alguien como un modelo para pues estar supuestamente en paz y tener la tranquilidad que requerimos sin saber que estamos cayendo en las garras del diablo porque estamos siendo llevados por todo viento de doctrina y al final de cuentas se nos han presentado muchas veces muchos casos de personas que están dentro de las iglesias pero cargan cosas espirituales pesadísimas, de lo cual pues dicen, bueno, pues si yo soy cristiano, leo la Biblia, ¿por qué todavía tengo estas cosas? Y definitivamente, si usted y yo no entendemos que el área espiritual es competencia de Dios, nunca jamás vamos a poder entender nada de la vida. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él vino, dice, va a venir el Espíritu Santo y Él les hará saber todas las cosas y los guiará a toda verdad. Porque ese Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que cuando Dios sopló vida nos hizo seres vivientes, fuimos seres que empezamos a respirar, empezamos a pensar, a ver, y ese mismo espíritu, cuando usted hace una confesión de fe creyendo en Jesucristo, aceptando lo que pasó en la cruz, sabiendo y entendiendo que el Señor murió por usted y por mí, y que con Él todos morimos, ya se pagó un precio y estamos resucitados. Entonces, hay una nueva naturaleza en cada uno de nosotros, la cual se nos ha robado. Todo es, el problema es naturaleza. Y voy a leer ahorita lo que dice Pedro en cuanto a la naturaleza. Estamos hablando de primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, y les voy a leer el versículo 3. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes, fíjese esto, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ¿qué es la concupiscencia? Todas esas deseos y pasiones insanas que tenemos todos nosotros, y llámese lo que, yo no sé, estar de mentirosos, estar de caprichosos, estar de enjuiciando a todo mundo, poniéndonos como jueces, criticando, chismeando, o sea,
todo ese tipo de cosas que hay y otros que más pesados, ¿no? Que no vamos a entrar en el tema, pero esa concupiscencia, eso, el Señor quiere que huyamos de todo eso para que podamos entender el mundo espiritual del Señor, esa naturaleza divina en la cual a través de la cruz nos fue dada a usted y a mí, y el apóstol Pablo aquí nos los está revelando de que no necesitamos usted y yo estar yendo a una iglesia a que me enseñe un tipo que sabrá Dios si está peor que yo, porque estaba observando allá en México, es muy triste, una niña de 15 años que supuestamente la llevaron a una casa de cuidados con un pastor con su esposa, y resulta que la niña amanece muerta porque de 15 años no le dieron medicina para la diabetes que tenía, y aparte la violaron y aparte abusaron de ella, y parece ser que fue el mismo pastor. Entonces, vuelvo al punto. El Señor Jesucristo en Juan 6:45 nos dice algo que necesitamos poner en nuestro corazón y en nuestra vida. Él dice claramente: todos seréis enseñados por Dios, porque requerimos que el fabricante, el que tiene el manual que no hemos leído, él tiene la respuesta. Entonces el Señor quiere arreglar nuestra vida, quiere componer todo el trastorno que usted y yo cargamos, y que Él tiene la solución. La Biblia no es un libro que para convertirlo en algo religioso o sacar cosas religiosas de él. La Biblia es casi un manual que en primer lugar nos está mostrando cómo el Señor Jesucristo se planeó durante muchísimos años su venida. ¿Para qué? Para que pudiésemos usted y yo gozar de las cosas eternas. Y si usted y yo no leemos el manual, o si usted y yo lo leemos, pero lo empezamos a trastornar con nuestra mentalidad caída o con nuestra naturaleza caída, entonces no vamos a entender absolutamente nada, como decimos, ni papa. Entonces, esa es la razón por la cual muchas personas se dejan llevar a estar efectuando ciertos ritos para disque apantallar a Dios. ¿Cuántas veces estábamos? Yo les comenté hace casi un mes, desafortunadamente un buen amigo, un empresario muy poderoso, muy grande acá en Texas, falleció, y pues nos tuvimos que chutar ahí algo que digo, Dios mío, esto es una costumbre que se nos ha arraigado y que no nos lleva a ningún lado. Estar, dizque el famoso rosario, vueltas y vueltas y vueltas. El Señor Jesucristo, Él dice: no uséis de vanas repeticiones, porque, oiga, el Señor no es tonto. Imagínese que yo a usted me ponga, pues tengo un problema y necesito pedirle algo para que usted me ayude, y le estoy repite y repite hasta 500 veces o 50 veces, me va a mandar a volar, va a decir: está loco, sí, o sea, ¿qué cree que no entiendo, que no oigo, o por qué me está repite y repite y repite? Pero no estoy acusando, simple y sencillamente estoy analizando cómo somos llevados de todo viento de doctrina y nos tragamos todo lo que nos dicen ahí enfrente, con tal supuestamente nosotros de llegar a Dios. Y si Dios prohíbe las vanas repeticiones, ¿por qué están ahí? Si Dios prohíbe idolatría, ¿por qué se sigue idolatría? Si Dios prohíbe el adulterio, la fornicación, todo eso, o sea, ¿por qué inclusive los jerarcas están haciendo abusos sexuales? O sea, yo quiero que analicemos. No estamos, repito, para criticar absolutamente a nadie, simple y sencillamente estamos viendo que no me puede dar una solución una persona que está igual que yo o peor que yo, y que se dice ser el conocedor de la palabra. Ha habido mucho abuso con muchas personas que hemos, gracias a Dios, recuperado para el Señor, porque salen huyendo de sus iglesias, de sus congregaciones, de sus doctrinas, porque les han abusado tanto física como verbal y económicamente. Y esto es algo que en verdad debemos analizar.
Dios no se mueve nunca jamás por cosas creadas por Él. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo usted y yo vamos a comprar a Dios? ¿Cómo vamos a decirle, mira Señor, ahí te va un billetito, pero pues hazme el milagrito, quiero el carro nuevo, que quiero esto, que... y realmente no es esto lo que Dios pretende. Estaba escuchando, ¿no?, a un conferencista en la mañana que está la maestra con el niño y le dice, ya es una ya mujer de mucha edad, y le dice, a ver niños, yo busco novio, ¿qué tiempo es? Y le contesta el niño, tiempo perdido, ¿no? O sea, y realmente esto es el punto clave de que estamos perdiendo el tiempo en todas las cosas que pretendemos nosotros como seres humanos creer que son las que nos van a acercar a las cosas de Dios. Esto es una situación muy triste, y la invitación que estamos haciendo, ayer hablábamos de lo que es la obediencia. El Señor manda que nos bauticemos. El bautismo, una vez que usted ya aceptó el regalo de la cruz, el arrepentirse, el dar su vida, entender que en esa cruz, Señor, mira, ahí manténme en esa cruz. Yo quiero estar muerto al yo porque quiero que tú vivas en mí y que la vida eterna tuya se manifieste para que la gente escuche y vea la vida eterna tuya, que no me vea a mí, que no vea mi iglesia, mi doctrina, no, que te vea a ti, Señor, que te escuche a ti, porque eso es el Evangelio de Dios. Cuando usted es capacitado por Dios a través del Espíritu Santo, usted va a sacar oro con sus palabras, y esas palabras las necesitan muchas personas para tener la paz que están anhelando. Yo le hago siempre la invitación a las personas. El arrepentimiento es simple y sencillamente saber que todo lo que hemos buscado, todo lo que hemos querido obtener según nosotros para agradar a Dios, o lo que hayamos hecho para agradar a Dios, eso es producto de la carne, y Dios desecha toda esa basura. Y muchos lugares enseñan a que usted es la respuesta para su propia vida, que usted tiene la solución para su vida. No, definitivamente la solución la vino a dar el Señor, y Él lo que vino a hacer es cambiarnos de naturaleza. Hemos hablado hasta el cansancio de que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, lo que necesitamos que viva en nosotros es la naturaleza divina de Dios. Y aquí acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, y esto no fue por nosotros, sino por el amor de Dios, por el poder de la cruz, por ese sacrificio enorme que nada tiene que ver con religiones. Entonces estamos usted y yo en un lugar de preponderante, de poder, de autoridad, y tenemos el ministerio de la reconciliación. Y reconciliación es algo que requerimos todos los seres humanos. Mire esto, la palabra reconciliar se aplica, por ejemplo, con un director de una orquesta. Él tiene la capacidad de sacar los sonidos con movimientos, y sacar inclusive el tono para que el cantante se acople, y entre todos los instrumentos y entre todas las voces pueda salir un precioso himno, ¿sí? Y eso es lo que Dios pretende, está reconciliándonos. Usted y yo ya tenemos el privilegio de poder reconciliar al mundo con Dios, porque en la cruz Dios estaba reconciliando a usted y a mí y a todas las personas que estábamos alejadas de Él. ¿Para qué? Para que podamos todos ser guiados por el Espíritu Santo, y como un director de orquesta, ser capacitados de tal forma que podamos darle nuestra alabanza a Dios, darle nuestro agradecimiento a Dios, así como usted ve que un pájaro que está cantando tan fuerte y todo, mire hacia dónde voltea hacia arriba y está cantando. Las fieras empiezan a hacer ruidos tremendos, las flores en todo su esplendor están volteando hacia arriba. Siempre todo mundo da gracias al Señor, alaba al Señor, y se le tiene al Señor como Dios. Pero el único que no hace eso porque se separó de su Creador
es el ser humano. Entonces es el tiempo ya de volvernos. Volvernos es arrepentirnos, dejar todo lo que nosotros consideramos mayor que Dios y dejarlo, como Pablo dijo, todo lo tengo por basura. No que lo tire usted, no se trata de eso. Pablo siguió usando todos los conocimientos que él tenía, todas sus capacidades, todas sus relaciones, para seguir llevando el Evangelio de Dios, a ser discípulos. Ese es el Evangelio. El Evangelio es crear a una persona que empiece a ser igual que Cristo y que empiece a enseñar a otros también a ser igual que Cristo. Entonces, esto no es un trabajo suyo y mío. Por más que le hagamos al cuento que estoy preparado en la iglesia y que yo voy a llevar a los pies de Cristo a las personas y que van a conocer mi religión y van a conocer... No, nada de eso. Al contrario, el Señor Jesús, hablando de este tipo de acciones, le dijo a los fariseos de su tiempo, a los que eran los maestros de la ley, los que tenían las grandes sinagogas o congregaciones como hoy, se les llamaba así. Entonces les dijo: ustedes van y hacen prosélitos a todas partes, pero cuando los convierten, los hacen más dignos del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque el fariseo se las daba de muy bueno para estar según dando la palabra de Dios, pero estaban podridos en pecado. El Señor les dijo: ustedes parecen sepulcros blanqueados, por fuera están adornados, muy blanqueados, pero por dentro están llenos de muerte, de huesos y de carroña. Y esa es la situación real de cada ser humano que habitamos en el planeta, que si no estamos limpios, purificados, renovados con la nueva naturaleza de Dios, de Cristo, vamos a seguir nuestra vida inútil en este mundo y nos vamos a ir al infierno con todo y lo que pretendemos haber aprendido como religión, haberla llevado con todas sus reglas y sin saber que todo esto está guiado por un tipo que se dice ser el representante de Dios. ¿Sabe qué? Usted y yo es urgente entender que necesitamos ser capacitados por Dios directamente. Y esto ya se lo vuelvo a repetir. En la cruz, ahí sucedió algo tremendo. Debemos entender que para Dios, todos nosotros en este cuerpo pecaminoso, ahí quedamos clavados. Pero resucitamos con Cristo. Y ahora somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y para qué fueron hechas nuevas? Para que dejemos toda la basura del pasado. Todo lo viejo está podrido. Habla la palabra del Señor Jesús de los odres viejos y los odres nuevos. Un odre viejo dice que no va a poder aguantar el vino nuevo porque se va a reventar y se va a tirar todo. Y eso es lo que está pasando. Hay muchísima gente que acepta al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo a su vida, pero como están con la vieja naturaleza, el Espíritu Santo se va. ¿Por qué? Porque la persona no cambia. Está siempre queriendo sujetar al Señor de acuerdo a su voluntad de ella misma, diciendo: Señor, es que mira, tú tienes que apoyarme, yo voy delante y tú vas atrás. O sea, aquí la gente no quiere morirse. Todo el Evangelio comienza con la muerte. Pablo dijo: nosotros anunciamos la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz, allí morimos todos nosotros. La buena noticia es entender, darle a usted a conocer que en la cruz ya se pagó todo el precio. Ya estamos aptos para manifestar el reino, para recibir las cosas del reino de Dios, su justicia, y también para implantar la vida de Cristo en otras personas. No necesitamos nada más que creer. Al que cree, todo le es posible. Y además dice: el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Yo le hago la invitación que con fe usted se apoye en el poder de la palabra del Creador, que usted se apoye en que el Espíritu Santo va a guiarle a toda verdad y de que su vida va a tener el valor que usted desea, porque va a recibir la paz
que sobrepasa todo entendimiento humano. Y cuando usted tiene la paz de Dios, el Señor dice, ahora sí, vamos a trabajar, a sacar todo lo que tú traes ahí guardado, porque a veces no queremos soltar nuestra basura, pero el Señor va siempre a estar ayudándonos a través del poder de su palabra. El Espíritu Santo va a ayudarnos para que nuestra alma entienda que ahora está sujeta. Ya no nos empieza a dominar el alma, no nos empieza a dominar las pasiones o el pecado. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Hay una nueva naturaleza en usted. Esa es mi invitación. Analícelo. Sí, recuerde esta escritura que hablamos. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, y el versículo 3 en adelante, para que lo considere y entienda usted y entendamos todos nosotros que todas las cosas de Dios ahora dependen de Él y nosotros dependemos de Él para que podamos ser llevados a la sana doctrina de Jesucristo. Me despido. El día de mañana nos volvemos a conectar. Un abrazo ahí a Jesse y bueno, Jesse dice ahí, mi Chelita. Un abrazo a todos los que también se conectan y ven este video. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, mañana a las 11:30 de la mañana en directo desde la Iglesia Camino Nuevo vamos a estar dando la conferencia para ustedes. Muchísimas gracias. La paz de Dios guarde sus preciosas vidas y permanezcan ustedes de hoy hasta la eternidad. Buenas tardes. Saludos a todos. Bye.